es lugar a contemplar arte y es lugar a encontrar esa unión con Dios y con los demás que estamos ahí. Esta es la parte más antigua de la catedral, inmediata a la puerta del Palau, la puerta románica. Por aquí empieza a construirse la Catedral de Valencia. Son retratos realmente, y que nos están mirando casi como si fueran daguerrotipos, como si hubiera existido fotografía en el siglo XIII. Estamos entrando en el reconditorio, que como su nombre indica es un lugar escondido. La parte subterránea de la catedral no es muy conocida. Hay que pensar que la sala capitular es toda una cripta. A todo el mundo le asombra, ¿no?, la dimensión de este gran fanal de luz. Es tal su finura, su ligereza, en general su esbeltez, que maravilla a cualquiera, ¿no? Si nosotros medimos todo el octógono, nos da lo mismo que la altura. Es una masa de piedra descomunal. Tuvo que ser necesariamente este santo cáliz el que usara Jesucristo. El preludio del Goya de las pinturas negras lo tenemos aquí en la Catedral de Valencia. El Renacimiento entra en España por Valencia y es la mejor obra que en ese momento hay en toda España y una de las mejores de Europa. La catedral es una realidad artística, pero no deja de ser el lugar de la Iglesia Madre de la Diócesis.